Bien, entonces, ahí está. Bien, lo que vamos a ver, lo que tenemos que revisar, ¿cierto? Es el enlace covalente, ¿cierto? Y para eso vamos a tener que repasar un poquito, ¿ya? Repasar un poquito de la estructura de Lewis, ¿cierto? Para poder entender todo esto de aquí. Ya, bien. Necesitamos tener claro lo que son las estructuras de Lewis. Como ustedes ya supuestamente tienen que haberlo visto, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Ya, solamente un repaso para que ustedes refresquen algunas definiciones que son importantes, ¿ok? Bien, bueno, las estructuras de Lewis, recuerden que en el fondo, bueno, ¿de dónde vienen las estructuras de Lewis? Bueno, todos, cuando se generó este modelo, se sabía que los gases nobles presentaban una gran estabilidad, ¿ya? Y que existían la mayoría como moléculas monoatómicas, ¿ya? Y se analizó la estructura de los electrones y se vio que en el fondo ellos contienen 8 electrones en la capa de valencia, excepto el helio, obviamente, ¿ya? Por lo tanto, justamente a este investigador, este científico, ¿ya? Ya en 1916 él, se le ocurrió, ¿cierto? Eh, que los átomos se unen, ¿ya? Y generan un enlace covalente justamente para adquirir la estructura de gas noble, ¿ya? Y lo hacen compartiendo electrones. Se sabía en esa época que en el fondo los enlaces iónicos era una transferencia de electrones desde un átomo a otro, ¿ya? Pero no se entendía muy bien el enlace covalente, ¿ya? Entonces, justamente a Luis se le ocurrió que ese enlace estaba asociado no a una transferencia completa, sino que más bien a una compartición de electrones. Y se compartían para formar justamente o llegar, digamos, a la configuración de un gas noble, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros vemos, dentro de la tabla periódica, el helio es el gas noble que estaría en ese periodo, ¿ya? Y justamente los átomos de hidrógeno se juntan y comparten esos electrones para llegar a una capa de valencia como la del helio, ¿ok? Eh, Ahora, dentro de esa compartición habían dos tipos, ¿ya? Una es donde cada átomo aporta un electrón y tenemos el enlace covalente normal, el típico, o donde uno de ellos aporta el par de electrones, ¿ya? Y el otro solamente aporta el orbital, donde van a llegar esos electrones, ¿ya? Y se forma el enlace. O sea, tenemos enlace covalente típico, ¿cierto? O un enlace covalente coordinado. El coordinado es donde uno solamente aporta el par de electrones. Bueno, como les decía, el enlace covalente es una compartición y el enlace iónico es una transferencia completa. Es decir, un átomo pierde un electrón y se lo entrega a otro, ¿ya? Aquí no están compartiendo. Y como se van a formar cargas, el tipo de enlace es de carácter electrostático, es decir, hay cargas opuestas que se están atrayendo. Y eso es lo que hace la unión, digamos, ¿ya? En cambio, aquí la unión la hacen estos electrones que al estar entre medio de ellos son atraídos por este núcleo y este núcleo. Y eso hace que en el fondo se mantengan juntos los dos átomos, ¿ok? Bueno, así, fíjense ustedes, nosotros podemos entender la estructura del agua, ¿sí? En el fondo el agua se forma justamente porque de esa manera el oxígeno y los hidrógenos alcanzan configuración de gas noble, ¿ya? Este es un modelo de Bohr que está aquí, ¿ya? No es que sean así la molécula de agua, es un modelo, una representación, ¿ya? Pero a través del modelo de Bohr. Sabemos que el modelo de Bohr ya no es un modelo, eh, el modelo actual es otro, ¿ok? Bueno, los símbolos de Lewis, ustedes ya tienen que conocerlos, ¿cierto? En el fondo son justamente lo que dice ahí, una representación gráfica para comprender dónde están los electrones en un átomo, ¿ya? Entonces,
¿Cómo formamos el símbolo de Lewis? Es justamente la letra que representa el elemento, en este caso el hidrógeno, por ejemplo, es H, y el punto que está acá es el electrón de valencia que él tiene, ¿ya? En el caso del carbono tiene 4 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5, el oxígeno 6, etc. ¿Ya? Esto es importante porque en el fondo ahí podemos entender cuántos enlaces podría más o menos formar, ¿se fijan? Por ejemplo, el hidrógeno forma un solo enlace. ¿Por qué? Porque necesita solamente un electrón para poder llegar a ser como el helio. El carbono, que es el que más nos interesa a nosotros, puede formar hasta 4 enlaces, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque de esa manera él completaría su valencia, ¿ya? Su nivel de valencia, para poder llegar a ser como el neón, ¿se fijan? Bueno, justamente es un detalle importante. Todos estos cumplen 8. Todos estos tienen 8 electrones en el nivel de valencia. Por lo tanto, de ahí es donde surge esto de la regla del octeto. Es decir, los átomos se unen compartiendo electrones hasta conseguir completar la última capa, es decir, la capa de valencia, con 8 electrones, es decir, 4 pares, ¿ya? Ahora, es importante tener claro que la regla del octeto es válida solamente en estricto rigor en este periodo, en el segundo, ¿te fijan? ¿Por qué? Porque este de aquí ya estamos en el nivel 3 y por lo tanto aquí ya podemos tener orbitales d. Por lo tanto aquí podemos tener más de 8 electrones. Aquí no, porque como estamos en el nivel 2, solamente tenemos hasta orbitales p, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, el último sería, bueno, si yo tengo en este de acá, sería 1s, 2s, 2p, ¿ya? Este soporta 2 electrones y esto en total, todos los p serían 6, por lo tanto 6, 8, ¿se fijan? Pero en el caso de estos de aquí, se agrega los S y los D, el nivel D en el fotón completo. Por lo tanto, puede expandirse la capa de valencia. ¿Se fijan? Eso hace que estos, si bien en general también pueden adoptar esta de la regla del octeto, pero ellos también pueden expandir su capa de valencia. La expanden y por lo tanto pueden tener más de 8. ¿Ya? Por lo tanto, en el nivel 2, ahí donde sí es estricto que pueden llegar solo hasta 8. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos de las configuraciones electrónicas, que ustedes ya las entienden, ya tienen que haberlas manejado en su curso anterior. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle en esto. ¿Ok? Ahora, bueno, justamente la necesidad de compartir electrones para llegar al octeto nos permite entender por qué en algunos casos se forman enlaces múltiples, ¿ya? Por ejemplo, en el oxígeno, ¿ya? Si ustedes ven acá, yo tengo oxígeno, ¿cierto? Este tiene 6 electrones, por lo tanto, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí va a haber otro oxígeno, 1, 2, 3, 4, ahí el 6, ¿ya? Por lo tanto, ya podemos hacemos una compartición, comparten este par de electrones y vamos a poder formar, ¿cierto?, un enlace. 2, 3, ahí, ¿cierto? Ahí, esa raya, ¿cierto?, significa el par de electrones compartidos, ¿cierto?, que simboliza el enlace en el fondo. Ya, pero fíjense que aún así, ambos oxígenos tienen 7 electrones. 2, 4, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Conté mal ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se fijan? Por lo tanto, todavía no alcanzan el octeto, pero lo pueden hacer si comparten este otro par de electrones. Por lo tanto, fíjense, por eso el oxígeno tiene un enlace doble entre ellos, justamente por la necesidad de alcanzar el octeto. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Se fijan? Pues, de esa manera nosotros podemos entender por qué el oxígeno tiene un doble enlace, el nitrógeno tiene un triple enlace. ¿Se fijan? Es justamente la necesidad de llegar a ese octeto. ¿Ok? Bien.
esto tienen que haberlo visto, pero lo vamos a repasar. ¿Cómo se dibujan las estructuras de Lewis? ¿Ya? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero sumar los electrones de valencia de los átomos que están en la molécula, ¿ya? Y hay ciertas reglas extras que tenemos que tener en cuenta, que si la molécula es un anión, tenemos que sumar el número de cargas a los electrones. Por ejemplo, si es un, no sé, un anión A menos, entonces al número de electrones de valencia le sumamos una carga negativa, ¿ya? Por el contrario, si es eh, un catión, A más, por ejemplo, restamos eh, las cargas positivas al número de electrones, ¿ya? Bueno, una vez que ya hicimos las cuentas de cuántos electrones de valencia tenemos que dibujar, ¿cierto?, una estructura esquemática con los símbolos atómicos, ¿ya? Eh, y después, en el fondo, tenemos que calcular el número de electrones de valencia que quedan disponibles, ¿ya? Por ejemplo, acá. Tenemos que, este del CH4, sacamos las cuentas. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 4. ¿Ya? El hidrógeno, 1. Pero como son 4 hidrógenos, serían 4 electrones en total. Por lo tanto, tengo 8. ¿Ya? Después hacemos lo que sigue aquí. Dibujamos un esquema de lo que sería la molécula, ¿ya? Es decir, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y aquí el hidrógeno. Y comenzamos a unir estos átomos, ¿cierto?, con enlaces, que en el fondo es lo que dice aquí, ¿ya? Unidos mediante enlaces sencillos. Entonces, unimos eso de aquí. Y de ahí contamos si es que ya los electrones de valencia fueron gastados o no. En este caso sí, fíjense, tenemos en total 8 electrones de valencia. ¿Y cuántos enlaces tenemos? ¿Cuántos electrones en los enlaces? 2, 4, 6, 8. Es decir, ya gastamos todos los electrones de valencia. No quedó ninguno. Por lo tanto, hasta aquí nomás sería, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando tenemos eh, una situación donde sí quedan electrones de valencia? Por ejemplo, acá. Fíjense que aquí sacamos las cuentas. Bueno, este es el H2CO. Sacamos las cuentas. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Tiene 4. El hidrógeno tiene 1. Como son 2, serían 2 en total. Y el oxígeno tiene 6. Sacamos las cuentas. Son 2 electrones de valencia en total. Hacemos lo mismo. Ponemos, ¿cierto? Dibujamos una estructura esquemática y unimos con enlaces, ¿cierto?, esos átomos. Si nosotros sacamos las cuentas, hemos gastado 2, 4, 6 electrones de valencia. Por lo tanto, me quedan 6 todavía por disponer, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Bueno, los coloco en este caso, el oxígeno. Siempre en general se ponen en el más electronegativo. 2, 4, 6, ¿ya? Bueno. Sacamos las cuentas de nuevo y vemos que el oxígeno cumple la regla del octeto, el hidrógeno también cumple la regla, ¿cierto? Del dueto, en este caso serían 2 solamente, pero el carbono no, 2, 4, 6, le falta un par todavía. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Generar un enlace covalente coordinado, ¿cierto? Donde el oxígeno es el que va a dar el par de electrones para formar el enlace con el carbono, que sería esto. Y ahí sí sacamos las cuentas de nuevo. Y ahí tenemos 2, 4, 6, 8 y 8. Por lo tanto, todos están cumpliendo la regla del octeto, estos dos y estos dos las del dueto, ¿cierto? Porque el hidrógeno no llega a más de 2. ¿Se fijan? Así vamos construyendo. Aquí hay otro ejemplo, ustedes lo pueden revisar con más detalle. No voy a detenerme mucho en esto para poder avanzar en otras cosas, ¿ok? Aquí hay un ejemplo donde tengo las cargas, un ejemplo con cargas. Se fijan, se sacan los electrones de valencia y se les suman estas cargas negativas a, al resultado de aquí. ¿Se fijan? ¿Ya? Bueno, y ustedes lo revisan. Aquí hay un detalle importante, eso sí que lo vamos a analizar nuevamente porque les puede servir. Seguro tienen que haberlo visto en su curso anterior. ¿Qué es este de aquí? Tenemos la molécula de SO2. ¿Ya? Tiene 6 electrones,
tiene el azufre, ¿cierto? El oxígeno también, como son 2, serían 12. Ya, aquí está. Esta está de más, está mal. Ahí sí, 18. Esto está de más, se quedó ahí. Olvídenlo. Ya, bueno, hacemos lo que seguía, ¿cierto? Hacemos una estructura preliminar de la molécula, sería oxígeno, azufre, oxígeno, ¿cierto? Generamos los enlaces, ¿cierto? Nos quedarían 14 electrones libres que todavía tenemos que incluir acá y los colocamos siempre partiendo de los oxígenos. Ahí ponemos 2, 4, 6, 8 hasta completar el octeto, ¿cierto? ¿No? Esa es la idea. 2, 4, 6, 8 y ponemos un par aquí. Y ahí nos gastamos todos los 14 electrones que quedaban, ¿ya? Pero ojo, fíjense ustedes que el azufre no cumple la regla del octeto, 2, 4, 6, ¿ya? Por lo tanto, igual que en el caso anterior, ¿cierto? Donde el oxígeno formaba un enlace con el carbono, aquí también este oxígeno va a formar un enlace con el azufre, ¿ya? Y ahí generamos un doble enlace. Pero, ¿ya? Pero también está la posibilidad de que este otro sea el que forme un enlace. ¿Se fijan? Y sea esta, es decir que en este caso forma acá, o en este caso puede formar aquí. ¿Ya? De esa manera llegaríamos a esto. ¿Se fijan? Fíjense ustedes que aquí tenemos el caso donde la estructura de Lewis me dice que podría haber un enlace doble entre este oxígeno y este azufre, o un enlace doble entre este y este azufre y este otro oxígeno, ¿ya? Sin embargo, esto indicaría que este enlace debería ser más corto que este, ¿ya? Porque en el fondo, mientras, como ustedes ya deben saber, ¿cierto? Mientras más enlaces entre dos átomos, la distancia internuclear se achica, disminuye. Por lo tanto, yo esperaría que este enlace de aquí fuera más corto que este, ¿ya? O en el caso este de aquí fuera más corto que este. Ya. Sin embargo, la molécula real de SO2, en la molécula real de SO2, si se analiza y se ve la distancia azufre-oxígeno, se llega a la conclusión de que son iguales las distancias. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, porque justamente este modelo de Lewis me indica que solamente un enlace más corto, que son distintos en el fondo, ¿ya se fijan? Y por lo tanto no da cuenta de la forma real de la molécula, ¿ya? Bueno, ¿cómo se pudo salvar ese problema? Bueno, justamente introduciendo el concepto de la resonancia. Entonces, ¿qué me dice la resonancia? Que en el fondo los electrones en el fondo están deslocalizando, se están moviendo entre estos dos, ¿ya? Es decir, que los electrones están moviéndose entre estos tres centros, en el fondo, hay una distribución igual de electrones entre este oxígeno azufre y este oxígeno acá, ¿ya? Y justamente introducir ese concepto de resonancia, ¿ya? Que en el fondo los electrones se están deslocalizando, se están moviendo entre estos dos centros, ¿ya? Indica que el enlace no va a ser ni doble ni simple, va a ser un intermedio, que es justamente lo que se observa en la realidad a través de experimentos. ¿Se fijan? Que experimentalmente se ha visto que este enlace oxígeno-azufre es intermedio a un enlace simple y doble. ¿Se fijan? Entonces ahí nace el concepto de la resonancia, es decir, la resonancia viene a resolver este problema, es decir, que las estructuras de Lewis, por ser un modelo sencillo, no da cuenta 100% de la realidad de cómo son las moléculas. Entonces se tuvo que en el fondo incluir esta forma de poder salvar la situación, ¿se fijan? Y ahí se introdujo el concepto de la resonancia, ¿ya? Bueno, seguramente ustedes lo vieron con más detalle, más ejemplos, ¿ya? Pero en el fondo la resonancia siempre va a estar dada
en átomos justamente por la deslocalización, ¿cierto?, de los electrones, ¿ya? Y la deslocalización va a ser dada por electrones de no enlace o enlaces múltiples, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque para llegar a esta estructura de aquí, este tiene que formar un enlace aquí, pero este par de electrones se tiene que devolver al oxígeno, ¿se fijan? Y ahí podemos recién formar esta de aquí, ¿ya? Bueno, hay varias cosas que vamos a ver más adelante de la resonancia, pero es como repaso, ¿no? Seguramente ustedes lo vieron. Bueno, esto también tienen que haberlo analizado en algún momento, ¿cierto? Que las distancias interatómicas van disminuyendo si yo tengo más enlaces entre dos átomos. Por ejemplo, acá el enlace carbono-carbono simple es de 1,54 Armstrong, pero si son un enlace doble, 1,34 disminuye, y si es triple, disminuye aún más. ¿Se fijan? Mientras más enlace entre dos átomos, disminuye la distancia. Y tiene sentido porque en el fondo aquí, al tener una densidad electrónica, es decir, una densidad de carga negativa mucho mayor, la atracción entre este núcleo, acuérdense que los núcleos tienen cargas positivas, los protones, se ve intensificada, ¿ya? Por lo tanto, eso achica la distancia, la disminuye, ¿ok? Bueno, también es importante que mientras más enlaces existe entre dos núcleos, obviamente romper ese enlace cuesta mucho más. O sea, separar esos dos átomos cuesta mucho más. Por ejemplo, aquí tenemos la entalpía del enlace doble y triple. Fíjense que para romper estos enlaces aquí completamente, separar estos dos átomos de carbono, necesito 614 kJ por mol. Pero si fuera un enlace triple, necesito 839 kJ por mol. Mientras más enlaces, cuesta más separar esos dos núcleos. Bueno, aquí estamos un poco más detalle en las formas resonantes, ¿ya? ¿Qué es lo que yo les decía? Que ciertas estructuras de Lewis no describen correctamente las propiedades de la molécula. En el caso del S2, nos decía que un enlace era más corto que el otro, siendo que en la realidad, medido experimentalmente, se ven que ambos son iguales y son un intermedio entre el enlace simple y doble. Entonces, justamente, aquí es donde entra a jugar la resonancia, que es justamente una manera de cómo podemos explicar, ¿cierto?, el fenómeno, ¿ya? Bueno, y la explicación es suponer que los enlaces son promedios de las dos estructuras de Lewis posibles, ¿ya? Que en el fondo serían formas resonantes, ¿ya? Lo que es importante tener en cuenta es que no son dos tipos de moléculas, sino que es una misma, ¿ya? En el fondo esto está tratando de representar, en el fondo esto está tratando de representar cómo los electrones se distribuyen homogéneamente entre estos tres centros. ¿Se fijan? ¿Ya? Las estructuras son equivalentes en este caso, ¿ya? Y solamente, que es importante, la distribución de los electrones es la que varía. Los átomos, fíjense, siguen en las mismas posiciones, ¿ya? Y no todos los electrones son los que se van deslocalizando, sino que solamente electrones de enlaces múltiples, ¿cierto? Y electrones de no enlace. Fíjense que los electrones del primer enlace que se formó, ese se mantiene igual, ¿ya? Eh, bueno, esto es un ejemplo típico que dan. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de estructuras resonantes, ¿cierto? Tenemos la del benceno, ¿ya? Que el benceno se puede entender como esta manera o de esta otra manera, ¿ya? Que en el fondo serían las formas resonantes, y el híbrido de resonancia, es decir, lo que quedaría la mezcla de estas dos, ¿cierto? Por eso aquí habla de una mezcla, es decir, la forma resonante es como mezclar dos colores, ¿ya? Y eso generaría, ¿cierto?, el híbrido de resonancia. Estas serían las formas resonantes y este sería el híbrido de resonancia, ¿ya? Entonces aquí, estas serían las formas resonantes y este sería el híbrido, la mezcla. Aquí quedaría algo así, ¿ya? En donde justamente estos enlaces carbono-carbono van a ser todos iguales y no van a ser ni simples ni dobles, sino que intermedios. ¿Se fijan? Intermedios. Bueno, hay una serie de otros compuestos, no solo el benceno, que tienen forma resonante, ¿ya? Ahora, otro concepto importante, que si vieron estructuras de Lewis tienen que haberlas visto, por lo tanto, pero parece que no se acordaban mucho porque en la prueba de diagnóstico no todos contestaron esta parte,
es lo que hace referencia a las cargas formales, ¿ya? La carga formal me permite, de entre varias estructuras de Lewis posibles para una molécula, decidir o tener un elemento de juicio para poder decidir cuál sería la más cercana a la realidad, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la carga formal? Bueno, la carga formal es la diferencia entre el número de electrones de valencia y el número de electrones asignados a la estructura de Lewis, ¿ya? Es decir, cómo queda el átomo aislado y dentro de una molécula. En el fondo esa es la cuenta que se hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, eh, la carga formal es la diferencia entre el número de electrones de valencia que tiene un átomo, es decir, eso ustedes lo ven por la tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del carbono es el número del grupo del carbono, que sería 4, por lo tanto sería 4, menos los electrones compartidos y no compartidos en la molécula, es decir, cómo está la distribución de electrones en un átomo aislado y en una molécula, ¿ya? En la molécula que se considera, lo que está aquí, los electrones no compartidos y la mitad de los electrones compartidos. ¿Se fijan? Esto es. Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos dos posibles estructuras para este compuesto, CH4O. ¿Ya? Se hace la estructura resonante y se llega a que en el fondo podrían ser estas dos tipos. ¿Ya? Estas dos. Estas cumplen con la regla del octeto, todos. Fíjense que aquí este carbono tiene 8, este oxígeno tiene 8, los hidrógenos también están 2, aquí también, fíjense, este carbono tiene 2, 4, 6, 8, el oxígeno 2, 4, 6, 8, ¿se fijan? Perfecto. Por lo tanto, pero son estructuras totalmente distintas, ¿te fijan? En ese caso, ¿cómo podemos saber cuál es la que debería ser la más real, digamos, cuál debería ser aproximarse a la real, ¿se fijan? Esta o esta. Entonces calculamos las cargas formales. Y hay ciertas reglas para saber, o para el cálculo de las cargas formales, ¿ya? Eh, en general, las cargas formales, cuando se aproximan o son más bajas, o lo ideal es cero, esa estructura es la más probable. Es decir, cuando todas las cargas formales de los átomos que están en esa estructura tienen cargas formales lo más baja posible, ojalá cero, ¿ya? Eso es signo de que esa es una estructura muy estable y por lo tanto va a ser la más probable, ¿ya? Que las cargas negativas se localicen sobre átomos más electronegativos. Eso también es un buen síntoma, digamos, de que esa estructura es la más probable, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si nosotros calculamos las cargas formales para esta molécula, bueno, el carbono es del grupo 4, ¿cierto? Menos, esto eran, si acuérdense, esto lo voy a ver. Mm, no puedo. No lo puedo. Ya, no, que quería copiar esto, pero no se puede. Bueno, está la carga formal, es que quiero anotar las fórmulas para que no se olviden. Bueno, esos son los electrones de valencia, ¿cierto? Menos los electrones de no enlace, más, ¿cierto? Los electrones de enlace por la mitad, dividido por 2, ¿cierto? Entonces, los electrones de valencia para el carbono es 4. Electrones de no enlace. Él no tiene electrones de no enlace. Los electrones de valencia están enlazados, por lo tanto es 0. Ahí está. Y los electrones de enlace dividido por 2. Los electrones de enlace, ¿cuántos tiene el carbono? 2, 4, 6, 8. Serían 8 dividido por 2. Si yo saco las cuentas, esa carga formal es 0. ¿Ya? Para el oxígeno, los electrones de valencia son 6. ¿Ya? Menos, fíjense ustedes, tienen 2, 4 electrones de no enlace, por lo tanto aquí sería 4, que está aquí, ¿ya? Más 2, 4 serían 4 dividido por 2, porque estos son los electrones de enlace, dividido por 2, si yo saco las cuentas es 0, ¿ya? Fíjense, 0, 0. El oxígeno va a ser lo mismo, porque en el fondo, o sea, pero el hidrógeno, la carga formal del hidrógeno es
Bueno, es del grupo 1, ¿cierto? Tiene un electrón de valencia menos 0, porque no tiene electrones de no enlace, más 2 dividido en 2. 0 también. En este caso de aquí, calculemos para el carbono, 4. Fíjense, él tiene 2 electrones de no enlace, más 6 medios, porque en el fondo 2, 4, 6, 6 medios. Eso igual a menos 1. El oxígeno va a ser lo mismo, porque en el fondo tiene 6, ¿cierto? Electrones de valencia, 2 electrones de no enlace, y tiene 2, 4, 6, 6 medios, ¿cierto? Electrones de enlace, igual más 1. ¿Te fijan? Por lo tanto, si yo comparo las cargas formales de esta estructura y esta, las cargas formales más bajas se dan en esta estructura. Por lo tanto, esta va a ser la más probable. ¿Se fijan? Bueno, para eso sirven las cargas formales. Para determinar cuáles van a ser, en el fondo, estructuras más probables. ¿Ok? Esa va a ser la correcta. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Para el nitrilo, qué sé yo. Hay una serie que ustedes pueden analizar, ¿ya? Bueno, lo que dice aquí que es importante reforzar esta idea: la carga formal sirve para discriminar qué estructura resonante es la más contribuyente, ¿ya? En el caso de tener, por ejemplo, como en el caso de aquí, yo puedo sacar cargas formales de cada uno de ellos, cada uno de estos carbonos, ¿ya? Y compararla con las cargas formales de esta otra estructura resonante, y comparar si son iguales, ¿ya? O si hay una que va a tener mayor importancia que otra, o sea, que en el fondo sea más contribuyente, ¿ya? También me sirven las cargas formales. Hay dudas, me consultan inmediatamente. Bueno, hay algunas excepciones a la regla del octeto, eso tienen que haberlo visto ustedes, no voy a entrar en mucho detalle. Por ejemplo, el NO, ¿cierto? Este tiene 2, 4, 5, 6, 7, ¿ya? El boro, bueno, es un elemento que no cumple la regla del octeto, ¿ya? Lo cual tiene beneficios a la hora de usarlo como un catalizador, ¿ya? Después lo vamos a ver más adelante, pero él sirve, los compuestos con boro sirven para catalizar ciertas reacciones, justamente por esa propiedad que tiene, ¿ya? Y otras, estas son porque les faltan, y estas son porque tienen de más. Por ejemplo, el PCl5 tiene 2, 4, 6, 8, 10, ¿se fijan? 10 electrones, justamente porque el fósforo puede extender su capa de valencia. Ya tiene los orbitales d, por lo tanto tiene más espacio para recibir electrones, ¿se fijan? Bien, esto también seguramente tienen que haberlo visto, que tiene que ver con la polaridad de enlaces. Bueno, los enlaces, fíjense, la distribución de electrones entre dos núcleos puede ser homogénea o heterogénea, y va a depender justamente del tipo de átomos que yo voy a tener. Por ejemplo, si tengo el mismo átomo, por ejemplo el hidrógeno, ambos son iguales, por lo tanto la electronegatividad, que también es un tema que recuérdenlo algunos, ¿no? Porque en la prueba varios no tenían claro qué es lo que es la electronegatividad. Les recuerdo que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones hacia sí de un átomo en una molécula, en un enlace, ¿ya? Y lo importante es, el hidrógeno no es el que tiene menor electronegatividad, como muchos pusieron, ¿ya? La electronegatividad tiene la siguiente tendencia: aumenta al avanzar en un periodo y disminuye al avanzar en un grupo, ¿ya? Aquí menos, más, ¿ya? Y aquí más, menos, ¿ok? Cuando yo avanzo en un periodo, la electronegatividad aumenta. Por eso el flúor, pues si yo veo los elementos del que están en el carbono, tengo carbono, qué sé yo, nitrógeno, oxígeno, flúor.
Por eso el flúor es el más electronegativo, porque justamente está avanzando en el periodo. Y en el grupo, fíjense, a medida que yo voy bajando en un grupo, los átomos se vuelven más, con una electronegatividad menor, ¿ya? Tienen tendencia a dar los electrones, más que a recibirlos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, en el caso del HF, nosotros podemos ver que, bueno, primero son átomos que no tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, podemos esperar, ¿cierto?, que los electrones entre esos núcleos no se compartan igualmente, es decir, no estén distribuidos igualmente en esta zona, sino que van a estar más atraídos hacia el flúor, justamente porque es el más electronegativo, comparativamente. Por lo tanto, esto va a generar que aquí vaya a haber un exceso de electrones y por lo tanto se va a generar un dipolo negativo, un polo negativo, y aquí va a haber una deficiencia de electrones. Por lo tanto, se va a generar un polo positivo, ¿ya? Esto hace que el HF tenga un dipolo, es decir, dos polos, uno positivo y uno negativo. Por eso es dipolo. ¿Se fijan? Y eso genera un enlace polar, ¿ya? Eso genera un enlace de polar y por lo tanto esa molécula tiene un dipolo, ¿ya? Bueno, aquí está algunos detalles de la electronegatividad, que es más o menos lo que yo les dije recién. La escala que nosotros utilizamos es la de Pauling, ¿cierto? Que va desde 0,7 al cesio a 4 al flúor, ¿ya? Y aquí está lo que yo les decía. La electronegatividad aumenta al avanzar en un periodo y disminuye al bajar en un grupo, ¿ya? Se fijan, ahí está mucho más esquemático, ahí lo pueden observar. Muchos pusieron que el hidrógeno era el elemento menos electronegativo, ¿no? Lo cual es bastante erróneo, ¿se fijan? Para que se acuerden. Bueno, justamente con esos valores, como se ha cuantificado en alguna escala, ¿cierto? Las electronegatividades, yo puedo tener datos numéricos. Por lo tanto, si yo tengo un par de átomos que están unidos, yo puedo calcular la diferencia de electronegatividad que hay entre ellos. Por lo tanto, fíjense ustedes, se pueden generar tres situaciones, ¿ya? Cuando la electronegatividad es en torno a cero, ¿ya? Resulta en un enlace covalente no polar, ¿ya? Lo que yo les decía, los electrones del enlace se comparten igualmente entre los dos núcleos, ¿ya? Si tenemos una diferencia de electronegatividad alrededor de 2, ¿ya? Resulta en un enlace covalente polar, que es el caso del HF, fíjense. El flúor 4, hidrógeno 2, 1. 1 y algo, ¿se fijan? 1, 9 debe ser. Vamos a sacar las cuantas, 4. Fijan, 1, 9. Se fijan, en torno a 2. Por lo tanto, justo cae en esta clasificación. Es decir, es un enlace covalente polar, ¿ya? Covalente polar. Pero si la electronegatividad es sobre 3, ya es un enlace iónico, porque ya existe una transferencia de electrones. Por ejemplo, flúor y supongamos rubidio, fíjense, ¿ya? La diferencia ahí sería 4 menos 0,8. 3,2, ¿se fijan? 3,2. Por lo tanto, ahí ya tenemos un enlace iónico de frentón, ¿ya? Ahora, estos valores varían a veces de libro a libro, ¿eh? En algunos libros hay unas pequeñas diferencias entre estos valores, pero más o menos están en torno a estos números, ¿ok? Bien. Bueno, siguiendo con el tema de las polaridades, de los enlaces, yo puedo cuantificar esa polaridad que está acá. En este caso, yo puedo cuantificar esa polaridad que existe, ¿ya? Ese dipolo. Y para eso uso el momento dipolar, ¿ya? Y que justamente lo que les digo, mide la intensidad del dipolo. En cambio del HF, mide esa intensidad del dipolo, ¿ok? ¿Y cómo se mide? Bueno, en el fondo el momento dipolar es un vector, que es importante tener en cuenta eso, donde en el fondo el sentido está hacia el átomo más electronegativo, ¿ya?
Y es la distancia, ¿ya? El R, la distancia entre estos dos núcleos y el valor de la densidad de carga, ¿ya? Entonces, Q por R, ¿ya? Y la unidad de este momento dipolar es el debye, ¿ya? Que en el fondo es Coulomb por metro, ¿ya? Coulomb por metro. Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense, bueno, de enlaces polares, ¿ya? Tenemos el flúor, la polar, el HF y el fluoruro de litio, ¿ya? Que casi este ya es 3, fíjense, por lo tanto ya podríamos considerarlo como iónico, ¿se fijan? Bueno, eso en términos generales respecto de este repaso de las cosas que ustedes tienen que haber visto, ¿ya? Eh, no sé si hay dudas, consultas, por favor. ¿Podría escribir algo la fórmula del momento dipolar? Claro, al tiro lo hacemos. Ya. El momento dipolar, lo que hago yo es, bueno, este es un dato que te entregan, ¿ah? No es un dato que nosotros en general lo tengamos, o sea, lo podemos calcular, ¿cierto? Pero ahí habría otro proceso, pero en el fondo estos son son datos que te dan. Partamos por eso. El momento dipolar en el fondo es la distancia de estos dos núcleos y la densidad electrónica que existe en torno a ellos, ¿ya? Ese es el momento dipolar, ¿ya? Es una medida de la fuerza del dipolo, ¿ya? Por ejemplo, perdón, pluma, aquí está. Por ejemplo, yo puedo tener un átomo, por ejemplo, aquí voy a poner un átomo A para no confundir con nada. Una distancia muy grandota, ¿cierto? Y un átomo B, ¿ya? Y aquí hay compensaciones. En el fondo, por ejemplo, yo puedo tener una distancia muy larga entre estos dos núcleos y una densidad de carga bajita, ¿ya? Una cosa va a compensar la otra, y por lo tanto, imagínense que yo lo estoy comparando con el HF, ¿ya? Uno podría decir, no, si esta molécula es súper polar, tiene un momento dipolar grandote. Claro, probablemente en este caso la densidad de carga sea mayor y la distancia es cortita, pero en este caso eh, si la densidad de carga es bajita, pero la distancia es larga, podría compensar lo que está acá, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo el momento dipolar justamente me permite ver eh, qué molécula va a ser más polar, va a tener un dipolo más fuerte, pero considerando no solamente la densidad de carga, es decir, la distribución, esta diferencia de carga que existe aquí, sino que en el fondo también la distancia que tienen ellos, ¿ya? Y por eso con este valor nosotros podemos decir esta molécula es más polar, esta molécula es menos polar, ¿se fijan? Dar una medida cuantitativa del problema, ¿ya? Lo que nosotros hacemos aquí es solamente cualitativo nomás, ¿te fijas? Pero si yo pudiese calcular el momento dipolar, yo puedo en el fondo eh, tener una medida mucho más precisa, más cuantificable de qué molécula podría ser más polar o no, ¿ya? No sé si se aclara algo más tu dudas, por favor. Sí, Dime. era ver si veía calcular lo uno era dado por la mía prueba. Muchas gracias. Ah, ya, vale. Ah, perdón, Sebastián, lo que pasa es que cuando yo estoy en el modo presentación, el chat no lo puedo ver, ¿ya? Recién estoy leyendo tu pregunta. Dice, profesor, ¿qué se hace en caso de que dos formas distintas de una misma molécula llegasen a tener una carga igual a cero? Mira, eh, tengo una duda respecto a tu pregunta. Tú te refieres a que, por ejemplo, ¿dónde yo encontraría ese ejemplo? Aquí, acá. Aquí yo tengo dos moléculas distintas. En el fondo tienen un distinto arreglo de electrones en torno a ellos, ¿ya? Y las cargas formales en este caso va a ser cero. Cero.
Y las cargas formales de todo esto van a ser 0. ¿Ya? Lo que indica es que en el fondo ambas estructuras resonantes son igualmente probables. Eso. No sé si responde tu pregunta. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Bueno. Ahí vamos acá, ya. Ok. Esto de aquí ya empezamos con materia que me parece que ustedes no vieron, no sé si, o si a lo mejor no alcanzaron a ver. Me gustaría que me dijeran si alcanzaron a ver geometría molecular. Ah, ya, Catalina, ya voy a explicar las formas, las cargas formales. Ya, lo hago al tiro. Antes de hacer eso, les quería preguntar si es que ustedes alcanzaron a ver con detalle, me refiero porque a lo mejor lo vieron así como muy eh, rápido, la geometría molecular. Ahí si me pueden escribir en el chat o me comentan por No audio. sé si lo vimos a gran detalle, pero lo vimos así. Ya, lo vieron, pero en el fondo no con... Ya, ok, entonces lo vamos a repasar de nuevo, ¿ya? Eso es importante. Ya, voy a ir a responder la consulta de Catalina, que ella pregunta, o sea, me pide que vuelva a explicar las cargas formales. Entonces, me voy acá. Ya. En el fondo, la carga formal, tú tienes que aplicar esta fórmula, ¿ya? Em, por lo tanto, Catalina, lo que tienes que hacer es sacar la cuenta de utilizar, bueno, utilizar esta fórmula, ¿ya? Tienes que tener claro cuáles los electrones de valencia que tiene el átomo, y eso tú te lo da el grupo, ¿ya? Por ejemplo, el carbono es del grupo 4, por lo tanto, tienes 4 electrones de valencia. El nitrógeno es del grupo 5, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Ese es el valor que tú colocas acá, ¿ya? Y después tú tienes que revisar la molécula para poder contestar y saber estos números de aquí, ¿ya? Por ejemplo, estos son los electrones de no enlace. ¿Cuáles son los electrones de no enlace? Los que no están formando un enlace con nadie y pertenecen solamente al átomo. Por ejemplo, en este caso el oxígeno tiene 4 electrones de no enlace, que serían estos de aquí, 4, ¿te fijas? Y después los electrones de enlace tú los divides por 2 y tienes que contar cuántos electrones de enlace tiene en total el átomo. Por ejemplo, en el caso del oxígeno tiene 2, 4. Por eso en el fondo es 4 partido por 2. ¿Ya? Eh, para el caso del carbono, fíjate, el carbono es del grupo 4, por eso está el 4 aquí. ¿Ya? Electrones de no enlace él no tiene, están todos enlazados, por lo tanto es 0. Y los electrones de enlace, que los divides por 2, ¿cuántos electrones de enlace tiene en total? 2, 4, 6, 8. Por eso es 8 partido por 2. ¿Ya? Ahí haces la operación matemática y el número que te da es la carga formal para ese átomo. ¿Te aclara más, Catalina? ¿Sí, Catalina? ¿Se aclaró o no? Ya, perfecto. Sí, Muy profe. bien. Ya, ok, entonces vamos a ver, a repasar entonces las geometría molecular, la vamos a repasar, ¿ok? Esto es importante porque en el fondo muchas cosas que vamos a analizar tienen que ver justamente con la fórmula molecular, con la forma molecular, ¿ya? Bueno, la forma de una molécula, ¿ya? Está determinada por dos cosas, por las distancias de enlace, es decir, la longitud que existe entre un núcleo y otro, ¿ya? Y el ángulo de enlace. Fíjense que aquí tengo, si yo considero 3 átomos, ¿ya? Aquí van a haber distancias, pero también va a haber un ángulo entre estos dos enlaces, este enlace y este enlace,
Entonces, todas esas consideraciones van a determinar la forma, perdón, que va a tener una molécula, ¿ya? Ahora, el modelo que nosotros vamos a utilizar para poder saber la forma de una molécula es el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, o del nivel de valencia, le dicen algunos libros también, ¿ya? Y con este modelo, que es bastante sencillo, nosotros podemos predecir fácilmente cuál va a ser la forma de una molécula, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente analizando la repulsión de los electrones que están en torno a un átomo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer para poder predecir la geometría de una molécula es dibujar la estructura de Lewis. Por eso es importante haber repasado cómo se hacen las estructuras de Lewis, cómo se calculan las cargas formales, qué se entiende por resonancia. ¿Se fijan? Porque en el fondo todo ese dato es la base para poder saber la geometría de una molécula, ¿ya? Y lo otro que tenemos que hacer es analizar los electrones de enlace y de no enlace alrededor de un átomo central, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos a aplicar esto de la repulsión de los pares de electrones, ¿ya? Ahora, esto parte por un principio que está aquí, ¿ya? Que dice que los pares de no enlace o no compartidos, en el fondo aquí pares de no compartidos, por ejemplo, vamos a poner aquí. Este de acá, recién el que estábamos viendo nosotros, carbono, hidrógeno, 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 oxígeno, H aquí. Fíjense que aquí voy a tener pares de electrones compartidos, estos de aquí, todos los que están en el enlace, y pares de no enlace, que no son compartidos, estos de aquí, ¿se fijan? Bueno, todo parte porque los pares de electrones no compartidos, ¿ya? O pares de no enlace, estos de aquí, tienen una repulsión mucho mayor entre ellos, es decir, este par con este par se repelen mucho, ¿ya? Ese par de aquí con este par de acá existe una gran repulsión. Sin embargo, esa repulsión disminuye si yo comparo ese par con este enlace o ese par con este enlace. Y si yo analizo la repulsión que existe entre los electrones que están en este enlace con los que están en ese enlace, estos son los que menos se van a repeler. ¿Ya? ¿Y por qué? Tengo aquí, no lo tengo aquí, ya, bueno. Déjenme que yo tenía un monito. Aquí está, este es el monito que me interesa, ¿ya? Bueno, los pares de no enlace, que son estos de aquí, están en una zona que están bastante más cerca del núcleo de lo que están estos electrones en un enlace. Por lo tanto, al estar más cerca, fíjense, este está más cerca, este está más cerca, están más cerca también en distancia. ¿Ya? Estos electrones ocupan un volumen bastante mayor de lo que ocupan estos de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo aquí están solamente asociados a este núcleo. En cambio, estos de aquí están asociados a estos dos núcleos. Por lo tanto, no ocupan tanto espacio dentro de el volumen que puede generar la molécula. ¿Se fijan? Están mucho más localizados. Esto, al ocupar más espacio, en el fondo se repele mucho más con estos pares de aquí. ¿Se fijan? Se repelen mucho más. En cambio, como estos están mucho más localizados, la repulsión entre este y eso va a ser menor. Y como este de aquí con este de aquí también en el fondo están lo más localizados, ocupan menos espacio. ¿Por qué? Porque en el fondo lo voy a poner así. Mira, aquí yo tengo un núcleo, ¿cierto? Y voy a tener un par de electrones ahí, de no enlace, ¿ya? Este en el fondo va a tener mucho más espacio donde moverse, este par de electrones. En cambio, si yo tengo un par de electrones que están unidos a otro núcleo, como estos dos núcleos los están tirando a esos electrones, los están atrayendo hacia sí, fíjense que esa nube electrónica ya no va a ser tan
esférica, sino que en el fondo va a estar mucho más localizada aquí entre estos dos, ¿ya? Va a estar como más estiradita, por decirlo de alguna manera, más coloquial, ¿se fijan? Va a estar mucho más estirada acá. ¿Por qué? Porque en el fondo este núcleo está atrayendo sus electrones y este núcleo está atrayendo sus electrones. Por lo tanto, en el fondo, esto es como que se estirara un poquito, ¿se fijan? Y por lo tanto, eso hace que ocupe menos volumen. En cambio, esto ocupa mucho volumen. Al ocupar mucho más volumen, obviamente, las repulsiones van a ser mayores. ¿Se fijan? Entonces, por eso, los pares de electrones de no enlace se repelen mucho con los otros de no enlace. Los pares de no enlace se repelen poco menos con los de enlace, y los de enlace con enlace no se repelen tanto. ¿Se fijan? Entonces, teniendo en consideración ese tipo de interacciones, nosotros podemos generar, ¿cierto?, distribuciones espaciales de tal manera de minimizar justamente estas repulsiones, ¿ya? En el caso del amoníaco, fíjense, la estructura de Lewis es esta. A ver, voy a borrar esto de aquí para no molestar acá. Vamos a borrar todo esto. Ya, ahí está. Ya, entonces tengo el amoníaco. El amoníaco va a tener esta estructura de Lewis. Ya. El arreglo geométrico, ya, para poder dejar o separar lo más posible a los electrones que están en torno al nitrógeno, es un tetraedro, ¿ya? Porque en el fondo ahí va a estar la mayor distancia que se pueda entre todos estos electrones que están acá. ¿Por qué? Fíjense ustedes, a ver si tengo por aquí, yo tenía un ejemplo. Aquí, este de aquí. ¿Ya? Este es el CH4, pero es válido para el amoníaco también. Si yo pensara que el NH3, ¿cierto? Que en el fondo dijimos que era NH, H y el par de electrones de no enlace, ¿ya? Fíjense que tiene cuatro pares de electrones en torno a este nitrógeno, ¿ya? Uno pudiese pensar inmediatamente un cuadrado, pero fíjense el ángulo. Nosotros dijimos que era la distancia y el ángulo, ¿se fijan? Lo que determinaba la forma de una molécula. El ángulo es solamente de 90, ¿ya? Pero en el caso de un tetraedro, ese ángulo aumenta a 109,5, ¿se fijan? Por lo tanto, el arreglo tetraédrico es mucho más eficiente a la hora de separar los pares de electrones que este cuadrado, ¿se fijan? Por eso, en el fondo, el amoníaco adopta en torno a él que los electrones tengan una geometría tetraédrica, ¿ya? La geometría de los electrones en torno al nitrógeno es tetraédrica. Pero si yo quiero saber la geometría molecular, son dos cosas distintas. Fíjense, el arreglo entre el nitrógeno es tetraédrico, porque en el fondo cada par de electrones en torno a ese nitrógeno adopta una geometría tetraédrica, los electrones. Pero a la hora de saber la geometría molecular, yo solamente me fijo en los enlaces, ¿ya? Pero tengo que tener siempre en cuenta de que este par de electrones ocupa un espacio, digamos, ocupa un lugar en el espacio. Yo no lo puedo tener así como en el limbo, no. Tiene que tener un lugar en el espacio súper concreto, ¿ya? Pero a la hora de analizar la geometría molecular, ¿ya?, de la molécula, solamente me fijo en los enlaces. Y este enlace va a ser trigonal piramidal. Y aquí es donde viene esto de las repulsiones. Este enlace va a ser menor a 109,5, que dijimos recién que era el ángulo de un tetraedro regular. ¿Y por qué? Porque justamente ese par de electrones se está repeliendo con estos enlaces de aquí, los electrones que están en estos enlaces. ¿Se fijan? Hay una repulsión, ¿ya?, que es la que está al medio, ¿se fijan? No es tan menor tampoco. Por lo tanto, justamente para poder darle más espacio y minimizar esa repulsión, estos ángulos disminuyen un poco. ¿Y por qué pueden disminuir? Porque justamente la repulsión entre par de enlace con par de enlace, es decir,
este con este es mucho menor de lo que existe entre ese par de electrones con esos de aquí. Esta repulsión es mucho mayor que la que puede existir entre estos dos pares de electrones. Por eso en el fondo ellos se permiten comprimirse un poquito, ¿ya?, de tal manera de descongestionar esta zona de aquí y así minimizar la repulsión. ¿Se fijan? Entonces recuerden, para yo saber la geometría, primero tengo que saber la geometría en torno a los electrones. Y una vez conociendo esa geometría, yo puedo analizar solamente los enlaces y determinar la geometría molecular, ¿ya? Bueno, así pueden existir muchos tipos de geometrías: lineales, trigonal plana, tetraédrica, trigonal bipiramidal, octaédrica. Nosotros vamos a trabajar hasta aquí. ¿Por qué? Porque el carbono, como puede formar máximo 4 enlaces, solamente podría llegar hasta un tetraedro. Todo esto de aquí para allá. ¿Se fijan? Estas de aquí ya son para átomos que pueden expandir su capa de valencia. ¿Se fijan? Que no es el caso, pero es importante que ustedes los conozcan, ¿ya? Pero nosotros, por lo menos, estoy hablando en química orgánica, vamos a trabajar con este tipo de geometrías. Ustedes como químicos farmacéuticos deberían conocer estas también, y seguramente lo vieron en el curso anterior, ¿ya? Pero nosotros estamos haciendo un repaso, lo que es esencial para química orgánica, ¿ok? Ya, entonces fíjense ustedes que aquí hay moléculas, o sea, la geometría de un sistema donde aquí no tengo, estos dos no tienen electrones no compartidos, ¿ya? El átomo central no tiene electrones no compartidos. Por lo tanto, fíjense, si tiene dos pares de electrones, la manera más lejos en la cual pueden estar estos pares de electrones es 180 grados. ¿Se fijan? Por eso es lineal. En el caso que tenga tres pares de electrones, ¿cierto?, la manera donde los podemos alejar más es a través de un triángulo equilátero. Por lo tanto, la forma va a ser trigonal planar. ¿Se fijan? Como esa de aquí. En el caso de que esta de aquí tenga un par de no enlace, fíjense, ya la geometría va a ser angular. ¿Por qué? Porque no estamos contando este de aquí, porque este es un par de no enlace, ¿ya? Pero sin embargo, el ángulo de aquí ya no va a ser 120, en este caso va a ser menor. ¿Por qué? Porque existe una repulsión entre este y esto, y este y este. Por lo tanto, estos disminuyen un poco, igual que en el caso de lo que discutimos recién del nitrógeno, para poder darle más espacio, ¿ya? En el caso que tengo 4 pares de electrones, puedo tener distintas situaciones, ¿se fijan? Fíjense que esto en el fondo, aquí estamos hablando del dominio de los electrones en torno a este átomo central, ¿se fijan? Y las distintas geometrías se va a dar dependiendo si existen o no existen pares de electrones de no enlace, ¿se fijan? Entonces, hay un dominio de electrones, que es esto de aquí, y dependiendo si existen electrones no compartidos, voy a tener distintos tipos de geometría. Por ejemplo, la tetraédrica, donde tengo 4 pares de electrones, pero no tengo pares de electrones no compartidos, 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, tengo un tetraedro, ¿ya? CH4. Aquí tengo el caso en donde tengo solamente 3 pares de electrones de enlace, todos estos de aquí. Y tengo un par de no enlaces, por lo tanto es trigonal piramidal, caso del NH3. Y en este aquí tengo 2 pares de electrones de enlace y 2 de no enlace. ¿Se fijan? Tengo 2 y 2. Y es una molécula angular. Pero fíjense que esta es angular distinta a este angular. O sea, no son exactamente los mismos. Ambos son angulares, pero los ángulos, las distancias aquí, el ángulo que se va a generar va a ser distinto. ¿Se fijan? Aquí va a ser mucho más, un ángulo mucho más pequeño que este de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo 2 pares de no enlace, ¿cierto?, que están generando repulsión, ¿se fijan? El caso del agua. ¿Okay? Bueno, cuando tengo enlaces múltiples, a la hora de analizar la geometría, los considero como simples. Eso es importante. Entonces, los dobles enlaces son ignorados en este modelo, ¿ya? Aquí, esto para mí me da lo mismo. En el fondo, yo lo veo como si fuera así,
un solo enlace. Fijan, lo veo como un solo enlace, pero solo para efectos de analizar la geometría. Eso tienen que habérselo explicado. Bueno, aquí está lo que discutimos recién, ¿cierto? También lo analizamos. ¿Ya? Bueno, aquí está un poco lo que yo les decía, ¿ya? El efecto de los enlaces. Se fijan que los electrones de no enlace, no compartidos en el fondo, ocupan un espacio mucho mayor, ¿ya? Son mucho más difusos. En cambio, los de enlace, al estar unidos a dos núcleos, están mucho más concentrados en un sector, en una zona del espacio. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso hace que ocupen menos espacio. En cambio, esto ocupa mucho espacio. Esto hace que en el fondo estos generan mucho más repulsiones que estos de aquí. ¿Okay? Ahí está el ejemplo que les quería dar. Bueno, aquí están los ejemplos de los otros, que esto lo voy a así mostrar nomás, no voy a discutir mucho, ¿ya? Porque aquí estamos haciendo un resumen, insisto, que esté exclusivamente dado para química orgánica, ¿ya? Bien, y ahora que nosotros ya entendemos la geometría, nosotros podemos analizar la polaridad de una molécula, ¿ya? Ya, pero antes de eso quería preguntar si es que tienen dudas, consultas sobre geometría molecular. Ahí les hice como un pequeño repaso de lo que seguramente vieron. Si tienen alguna duda, consulta. ¿Mm? Profesor, Dígame. es que ¿cómo se puede ver la geometría de, por ejemplo, cuando hay cadenas de carbonos? Perfecto, buena pregunta. Lo vamos a ver al tiro. Ya. Voy a volver un poquito. Aquí. Va a ser el espacio nomás. Lo voy a usar aquí porque justamente tengo el espacio. Bueno, si tú tienes una cadena, por ejemplo, esta de aquí, que voy a inventar una molécula. No sé, a ver, carbono, ahí, NH3. En el fondo aquí hay distintas formas, porque cada átomo va a tener cada átomo central me refiero, va a tener su geometría. Por ejemplo, este carbono aquí va a ser tetraédrico, entonces en el fondo va a ser una cosa así. Vamos a suponer una cosa así, hidrógeno, hidrógeno. Ya, aquí les voy a enseñar. Estos enlaces así en cuña, ¿cierto? Indica que este enlace está saliendo del plano de la pizarra y estos que están segmentados están entrando en el plano de la pizarra. ¿Ya? Entonces ahí tengo ese. Después tengo el carbono acá, ¿cierto? Entonces fíjate ahí tú tienes un tetraedro. El carbono acá, vamos a suponer que el oxígeno está hacia abajo y por lo tanto este va a estar así. Te fijas que ahí ya está el trigonal plano. Y el NH3 lo dibujamos, fíjate, ahí tengo ese enlace, por lo tanto tendría que ser así más o menos. ¿Sí? ¿Se aclara un poco la duda? Cuando tú vas a tener distintas geometrías. Y tienes que ir analizando cada átomo central. Por ejemplo, este tiene 4 enlaces. ¿Ya? Por lo tanto, tetraedro. Este tiene 3, no tiene pares de no enlace. Trigonal plano. Este sí tiene, este NH2, perdona, aquí me equivoqué yo. NH2. ¿Ya? El nitrógeno es un trigonal piramidal. Aquí está. No sé si se aclara un poco más la duda. Sí, profesor, gracias. Ya. Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí la polaridad de... Ya. Nosotros ya analizamos, ¿cierto?, la polaridad de los enlaces. No voy a entrar en ese detalle de nuevo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una molécula, para poder saber la polaridad de una molécula, tenemos que tener súper clara cuál es la geometría que tiene esa molécula. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer es hacer un análisis vectorial, así cualitativamente, ¿ya? No más que eso, pero basado, y por eso es importante la geometría, porque nosotros tenemos, ejemplo, el CO2. El CO2 es lineal, ¿se fijan? Este es el carbono, ¿cierto? Ahí están los oxígenos.
Si nosotros analizamos cada enlace por separado, nosotros vemos que el enlace este de aquí está polarizado hacia el oxígeno, ¿cierto? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, aquí hay un dipolo apuntando hacia el oxígeno. Y en este caso también va a haber otro dipolo apuntando también hacia el otro oxígeno. Pero como la molécula es lineal, fíjense, y estos vectores son iguales, por lo tanto, al sumarlos va a quedar cero. El momento total, el momento dipolar total, o la polaridad total de la molécula es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vector se va a anular con el otro. ¿Ya? Por eso es importante saber la geometría, porque imagínense que alguien hubiese escrito el CO2 equivocadamente de esta manera. Así, angular. Fíjense que eso indicaría que tiene una polaridad, no es cero, ¿se fijan? Por eso es importante la geometría. O sea, para poder saber la polaridad de una molécula, tengo que saber la geometría. ¿Ya? Porque eso me indica, eso me permite saber si dos vectores se van a sumar o se van a restar, etc. ¿Se fijan? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del agua. El agua es una molécula polar justamente porque no es lineal, es angular, ¿se fijan? Entonces yo tengo los dos vectores de dipolo están hacia aquí, hacia el oxígeno, pero fíjense, ellos no se restan, se van a sumar. ¿Se fijan? Entonces por eso es importante tener claro cuál es la geometría. Y lo que hacemos es analizar cada enlace, la polaridad de cada enlace, y sumamos el total. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en moléculas diatómicas es fácil, porque en el fondo es el vector, digamos. ¿Se fijan? Pero aquí ya es un poco más complejo. El NH3 es lo mismo. ¿Ya? Tenemos que tener claro que esto es un trigonal piramidal, no es trigonal plano, ¿cierto? Y por lo tanto se suman los vectores. ¿Ya? Fíjense que aquí tengo un ejemplo de una molécula que tiene igual 3 núcleos o 13 átomos en torno a este átomo central, pero con una geometría totalmente distinta. Esta es trigonal, es una pirámide, ¿cierto? En cambio aquí es plano, ¿ya? Es plano. Y por lo tanto aquí los vectores se van a anular, ¿ya? En este caso, fíjense ustedes, si bien yo tengo enlaces polares, ¿ya? Pero todos estos enlaces polares, que en el fondo es el tetracloruro de carbono, se van a anular todos con uno. ¿Ya? Fíjense, este de aquí, con esto, suman y se van hacia allá, ¿cierto? Si yo sumo estos dos, dan un vector hacia allá. Si yo sumo estos dos, da un vector hacia acá, ¿ya? Como todos ellos son cloro, y por lo tanto van a tener la misma electronegatividad y la distancia, por lo tanto yo asumo que el momento dipolar de cada vector es igual, por lo tanto estos de aquí van a ser iguales, pero en sentidos contrarios, por lo tanto se van a anular. Y por eso el tetracloruro de carbono, a pesar de que tiene enlaces polares, como molécula es apolar, ¿ya? En cambio, este cloruro de metilo, ¿cierto? Es polar. ¿Por qué? Porque solamente un enlace va a tener polaridad. ¿Se fijan? Este de aquí es casi cero, es muy poca la diferencia entre el carbono y hidrógeno. ¿Ya? Este sí, aquí sí hay una diferencia importante. ¿Se fijan? Bien, no sé si hay dudas respecto de la polaridad de moléculas. Profesor, yo tengo una duda, Dígame. que no entiendo muy bien cómo diferenciar angular y lineal, porque igual se parecen. Esta de aquí, tú dices, ¿cómo la puedo diferenciar? Sí, ¿cómo saber si es lineal o angular? Ah, ya, bueno, eso te sirve lo que vimos recién. Acá. En el fondo, eso tú lo sabes analizando el número de átomos que tú tienes en torno a él y si existen o no pares de no enlace. Siempre en las lineales, ¿ya? Siempre en las lineales tú vas a tener dos pares de electrones de enlace y no vas a tener pares de no enlace, en general, ¿te fijas? En cambio, en la angular, fíjate aquí, como en este el agua, por ejemplo, o esta de aquí, ¿te fijas?
tú tienes dos pares de enlace, de electrones de enlace, y tienes un par de no enlace. ¿Te fijas? Entonces siempre en todas estas angulares, como en el caso de acá, las que vimos recién, aquí ese carbono, porque en el fondo esto es así. Oxígeno, claro, aquí no queda tan claro porque en el fondo solamente un dibujo, no está la estructura de Lewis. Pero el CO2 es así. ¿Te fijas? Este carbono tiene pares de electrones de enlace, pero no tiene pares de no enlace. Cuando tú tienes un par de electrones de no enlace, obligas a que esto no sea lineal y tenga que adoptar una geometría angular. ¿Te fijas? Que es el caso del agua. Porque el agua, si yo hago la estructura de Lewis, por eso es importante la estructura de Lewis, tiene esta estructura. Fíjate, estos dos enlaces y tiene estos dos de no enlace. Y esto hace la diferencia. ¿Te queda más claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. Ya, súper. Bien. Ya, ya esta de aquí lo vamos a dejar para la próxima clase porque realmente ha sido, me imagino que estar cansado y necesito que estén fresquitos para entender bien esto. ¿Ustedes vieron hibridación o no? Eso me gustaría saber, porque en una de esas, si lo vieron, lo podemos ver rápidamente, pero si no lo vieron, prefiero que lo veamos en la próxima clase. ¿Vieron hibridación? Chicos, no pueden escribir en el chat, no hay problema. Ah, lo vieron. Perfecto, ya. Perfecto, entonces podemos avanzar. Ya, pero podemos avanzar un poquito entonces respecto a la hibridación. Bueno, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es cuántos enlaces existen entre dos átomos, si es que en una molécula me estoy refiriendo, si es que en un átomo central existen o no pares de electrones de no enlace, se fijan, la forma de la molécula, también lo hemos analizado, pero no hemos analizado en ningún caso, en el fondo, cuando estamos analizando aquí, no sabemos qué característica tienen los orbitales donde se encuentran estos electrones. Solamente sabemos que están aquí, ¿ya? Que tienen cierta, entre estos orbitales existe cierto ángulo, hay cierta distancia, ¿se fijan? Pero en sí un análisis detallado de qué es de qué se forman estos orbitales aquí, cómo están estos electrones, en qué orbitales, a eso me refiero, eso no lo hemos visto, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, perdemos una serie de cosas para poder analizar una molécula, ¿ya? La molécula no solamente tiene que ver con la forma, sino que también los tipos de electrones que tienen ahí, ¿ya? Y eso está asociado muchas veces a el tipo de orbital donde están, ¿ya? Y me refiero con tipo de electrones a sus niveles de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros podemos saber que algunos electrones van a tener más energía, van a ser más estables, van a ser más inestables o más estables, y eso va a depender también y nos va a tener un efecto en si están más disponibles para poder tener algún tipo de reactividad, ¿se fijan? Entonces, todo lo que hemos visto recién no nos dice nada de eso, ¿ya? Lo que vamos a ver de aquí en adelante, y repasar en el fondo, ustedes ya lo vieron, está dado en ese sentido, es decir, dónde se encuentran, en qué orbitales se encuentran esos electrones, y nos permite hacer un análisis un poco más detallado sobre la reactividad que van a tener también esos electrones, que es lo que a nosotros nos interesa. En química orgánica nos interesa la reactividad que tienen esos electrones, ¿ok? Bueno, como les decía entonces, que la estructura de Lewis y la teoría de repulsión de pares electrónicas del nivel de valencia no explica cómo se forma un enlace, ¿ya? Predicen la geometría, ¿cierto? Con quién está unido cada uno, pero nada más que eso, ¿ya? Ahora, la teoría de enlace-valencia sí nos permite tener una idea mucho más precisa sobre
sobre el enlace en sí, ¿ya? Bueno, recordemos que el enlace se forma cuando se solapan orbitales atómicos, ¿ya? Por ejemplo, en el hidrógeno, nosotros tenemos que el orbital, o sea, el electrón de un hidrógeno está en un orbital 1s y el otro también, 1s. Por lo tanto, cuando estos se mezclan, ¿ya?, generan una región donde se genera la compartición de electrones. Es una región en común a ambos núcleos. Y por lo tanto, ahí donde van a estar los electrones, mayoritariamente el tiempo van a estar los electrones de enlace. ¿Se fijan? Ahí van a estar. Es una región que es común y se forma justamente por ese traslape, ese solapamiento, ¿ya?, de los orbitales 1s. ¿Ya? Lo mismo si yo quiero entender la formación del enlace de HCl, ¿cierto? Recuerden que el cloro, ¿cierto?, tiene electrones en los orbitales 3p, ¿cierto? Y por lo tanto, uno de esos electrones se puede solapar con un orbital, o sea, un orbital 3p del cloro se puede solapar con un orbital 1s del hidrógeno, generar una zona en común, y de ahí donde en el fondo van a estar ubicados los electrones del enlace, ¿ya? Un solapamiento, eso es lo importante que quede claro, un solapamiento, ¿ya? Bueno, este modelo surge de las ideas de apareamiento de los electrones que planteó Lewis, otros investigadores, ¿ya? Y Heitler y London propusieron en 1927 un tratamiento mecanocuántico para la molécula de hidrógeno. Recuerden que en el fondo nosotros ahora utilizamos ya el modelo de Bohr, que quedó absolutamente descartado, ¿cierto? Y actualmente nosotros hablamos de un modelo mecanocuántico, ¿ya? Que no voy a entrar en detalle, pero ustedes ya se acuerdan de qué se trata, ¿ya? Este modelo de aquí, de teoría de enlace valencia, lo propuso Pauling y Slater, Linus Pauling y Slater, ¿ya? ¿Y cómo se entiende, por ejemplo, que exista una distancia de enlace, ¿ya?, óptima, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente cuando los átomos de hidrógeno se encuentran lejos, no hay ningún tipo de interacción entre ellos, por lo tanto la energía potencial entre ellos es cero, ¿ya? Pero a medida que estos empiezan a acercarse, empiezan a haber interacciones, claro, porque en el fondo este núcleo de aquí, este protón, empieza a sentir los electrones del otro átomo y empieza a haber una atracción entre ellos. ¿Se fijan? Lo mismo, este núcleo siente el electrón de este y empiezan a atraerse. ¿Se fijan? A medida que yo lo voy acercando, esas cargas opuestas empiezan a sentirse y empiezan a atraerse, ¿ya? Y empieza a generarse una estabilización del sistema. Por eso la energía potencial baja. ¿Se fijan? Hasta un punto, ¿se fijan?, donde... Y otro detalle, y fíjense que aquí empieza a generarse el solapamiento de estos orbitales, ¿ya? Porque a medida que la atracción aumenta, estos dos átomos empiezan a juntarse, ¿ya? Y al juntarse empiezan a generar una zona en común, este solapamiento, ¿ya? ¿Y va a llegar hasta dónde? Hasta cuando tengamos un equilibrio entre las fuerzas atractivas, que en el fondo van a ser, las fuerzas atractivas obviamente van a ser núcleo-electrón, protón-electrón, y las fuerzas repulsivas, ¿cierto?, que va a estar dada por electrón-electrón, porque si yo junto mucho estos electrones se van a repeler, y si yo acerco mucho estos núcleos también se van a repeler. ¿Por qué? Porque tienen cargas iguales, por lo tanto cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces aquí va a llegar un compromiso entre las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas. Y justamente esa distancia de compromiso, donde se genera el óptimo de todo, está a 0,74 Armstrong. ¿Se fijan? Entonces, así se entiende, y esto es válido para todos los enlaces. En el fondo va a haber una atracción, va a haber un solapamiento, se va a generar una zona en común donde estos electrones van a estar, y si yo sigo acercando estos núcleos, estos van a empezar a desestabilizarse, justamente porque las fuerzas repulsivas empiezan a ser más importantes que las atractivas, ¿ya? ¿Qué es lo que se muestra aquí? ¿Me fijan?
aquí hay fuerzas atractivas, es decir, un núcleo se atrae con estos electrones, ya lo mismo para el otro, y las fuerzas repulsivas van a ser las repulsiones que existen entre este núcleo y los electrones. Entonces, por eso se genera un compromiso entre las fuerzas atractivas y repulsivas. Y eso ocurre a esta distancia. A esta distancia es el máximo de atracción y el mínimo de repulsión. ¿Ya? Bueno, ahí está más detallado, ¿se fijan? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver rápidamente, no voy a entrar en detalle acá. Pero un punto de vista mecanocuántico, ¿ya? Recuerden que en el fondo el átomo de hidrógeno está asociado a una función de onda. Cada uno de ellos va a tener una función de onda y por lo tanto el enlace yo lo puedo entender como justamente una combinación de estas funciones de onda, ¿ya? Que está dado por esta estructura. ¿Ya? Que no vamos a entrar en más detalle, pero es importante que entiendan de que esto yo lo puedo ver de un punto de vista matemático, ¿ya? Que en el fondo es una combinación de estas dos funciones, es lo que se entiende por el enlace, ¿ya? Es una forma matemática de verlo, ¿ya? Lo que hemos visto nosotros es cualitativo solamente, ¿ya? Bueno, otro detalle importante, ¿cierto? Los espines tienen que ser diferentes para que se produzca el enlace. Acuérdense que hay una regla para eso, que los espines nunca, en un mismo orbital no pueden tener todos los números cuánticos distintos, o sea, perdón, iguales, ¿ya? Siempre tiene que haber una diferencia en un número cuántico, ¿ya? Y en ese caso el spin lo va a hacer, la diferencia, ¿ok? Ya, por lo tanto, aquí se aplica la misma regla. Por eso, en el fondo, en cada enlace yo solo puedo tener 2 electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque en fondo está corriendo la misma regla que vimos antes, para cuando ustedes veían las configuraciones electrónicas, ¿ya? Aquí ocurre lo mismo. Dos electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales, por lo tanto, ¿quién hace la diferencia? Es el spin. Por eso, en el fondo, en un enlace solamente tenemos 2 electrones, ¿ok? Bueno, vamos a analizar la formación del NH3 a través de este formalismo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la configuración electrónica del nitrógeno, ¿ya? 1s2, 2s2, 2p3, ¿ya? Y el hidrógeno es 1s1, obviamente, ¿ok? Por lo tanto, en el fondo, cuando entran, se solapan estos hidrógenos, cada electrón del hidrógeno podría dar en este de aquí. ¿Se fijan? Ahí, ahí y ahí. ¿Se fijan? Ahí estamos. ¿Okay? Pero aquí hay un detalle. ¿Ya? Que aquí hay un detalle. O sea, si nosotros analizamos solamente esto, nos cuadra todo. Súper bien. Pero ¿qué nos estamos olvidando? La forma de la molécula. Esto tiene una geometría, ¿ya? Si nosotros nos acordamos, los orbitales P son ortogonales, es decir, están a 90 grados. Y el NH3, ¿se fijan? El NH3 tenía una forma trigonal piramidal, ¿ya? Con ángulos totalmente distintos a 90 grados. Por lo tanto, este modelo no nos sirve, o sea, nos sirve como para poder entender dónde pueden generarse un enlace, digamos, pero no nos sirve para poder entender la geometría de la molécula. ¿Se fijan? Entonces, el modelo queda corto, ¿ya? ¿Cómo se salvó ese problema? Generando un nuevo concepto que es la hibridación, ¿ya? La hibridación. Aquí tengo el caso del CH4, ¿ya? El carbono en su nivel de valencia tiene 4 electrones, 2 en el nivel 2s2 y 2 en el nivel 2p, ¿ya? Tenemos el mismo problema de antes. Primero, tenemos 2 problemas aquí que se pueden observar de esta figura. El primer problema es que la geometría. Aquí tengo orbitales, ¿cierto? Como vimos recién, que están a 90 grados cada uno, ¿ya? Y nos dan cuenta de la geometría tetraédrica que tiene el CH4.
Y lo otro también que se da, que se observa, es la energía de cada de los pares de electrones que tiene el carbono. Aquí la energía en la molécula de CH4, la energía del enlace carbono-hidrógeno es igual para los cuatro, tienen la misma energía. ¿Ya? Tienen la misma energía. Por lo tanto, esta distribución no me estaría dando cuenta de la realidad de la molécula. ¿Ya? Porque aquí habrían dos enlaces que tendrían una energía distinta a los otros dos, ¿se fijan? Lo cual no es así, porque experimentalmente se ha visto que la energía del enlace aquí es igual. Por lo tanto, ¿cómo podemos salvar ese problema? Generando la hibridación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que en el fondo es la hibridación? Es una mezcla de los orbitales del nivel de valencia, ¿ya? En este caso, del orbital S con los 3p, ¿ya? Voy a mezclarlo y voy a sacar un nuevo set, ¿ya? Con orbitales de igual energía. Y como ocupé un orbital S en la mezcla y 3 orbitales p, por lo tanto, el nuevo orbital lo voy a llamar sp3. ¿Ya? Todos van a tener un electrón y fíjense, todos con la misma energía. Por lo tanto, salvamos el problema de la energía. ¿Ya? Y estos de aquí van a tener justamente una geometría trigonal, o sea, tetraédrica, perdón. Una geometría tetraédrica. ¿Se fijan? Tetraédrica. Por lo tanto, ahora sí voy a poder entender bien el enlace. Y vamos a decir que el enlace hidrógeno-carbono se lleva a través del traslape, el solapamiento, del orbital 1s del hidrógeno con un orbital sp3 del carbono. Ya no es un orbital s o un orbital p, es un orbital sp3, es un híbrido, una mezcla. ¿Se fijan? Ahí están las funciones de los orbitales sp3, ¿cierto? No vamos a entrar en mucho detalle. ¿Ya? Lo mismo usamos para hibridaciones sp2. En este caso vamos a utilizar un orbital S, ¿ya? Y 2p y generamos un orbital sp2, ¿ya? Un híbrido sp2 que va a tener una geometría trigonal plana. ¿Se fijan? Y ahí está. Lo mismo, ¿cierto? La hibridación sp. Tengo un orbital S y un orbital P, y por lo tanto vamos a generar un híbrido SP, que va a ser lineal. Entonces tengo dos orbitales, ocupé dos orbitales de base y voy a tener dos orbitales híbridos. ¿Se fijan? ¿Ya? Que si yo los dejo... ¿Aló? ¿Sí? Profesor, ¿podría terminar 10 minutos antes la clase? Es que hoy día no tuvimos receso. Receso por... Es que hemos estado igual harto rato en clase y no es Ah, como, o sea, ya. Ok, sí, sí, terminamos ahora. ya vale, gracias, profe. Ya. Mira, termino acá y lo dejamos. Y por lo tanto, en el fondo, genero dos orbitales SP, ¿cierto? Ocupo dos orbitales de base, ¿cierto? Y genero dos orbitales SP. Y aquí tenemos la combinación en el fondo y genera una geometría lineal, ¿ok? Eso en términos generales. Aquí está el detalle, ¿cierto? Para ir con ejemplos, para que ustedes lo analicen. ¿Ya? Estos SP3D no los vamos a analizar porque en el fondo justamente son para átomos que extienden su capa de valencia, lo mismo los CP3D2, ¿ya? Aquí está una manera de cómo yo puedo generar o saber la hibridación de un átomo de carbono. En el fondo es saber la geometría. Si tengo 4, tengo un dominio de electrones de 4, ¿cierto? Entonces va a tener que ser necesariamente tetraédrico, porque es el que justo me da 4. ¿Se fijan? Esto lo dejamos para la próxima clase, rápidamente lo vamos a ver, que tiene que ver cómo se forman los enlaces múltiples. Eso es importante que lo veamos, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Y en el fondo aquí ya es todo lo que teníamos que ver hoy fundamentalmente, ¿ya?
Sí, estuvo larga la clase, pero la verdad es que como ustedes vieron,